Hola, hola, bueno, ¿qué dice la gente? Aquí me lo más 26, estamos de vuelta en el canal Vale People. Hoy estamos aquí en un nuevo capítulo de Divagando con Mine. Gente, en el capítulo de hoy la verdad le di muchas vueltas porque no sé muy bien, no sabía muy bien qué grabar, ¿vale? Pero, pero bueno, quería hablar más que nada. Al final le pregunté a mi mamá, le pregunté a varias personas como, dame ideas, qué puedo hablar, de qué tema puedo tocar. Y pues me decía muchas cosas, habla sobre la ansiedad, habla sobre los ataques de pánico, habla sobre la depresión, cosas que quizás yo he transitado por eso. Entonces, pues que hablara sobre esos temas, de pronto sobre alguna teoría, tal. Al final le di muchas vueltas. Y gracias a que mi cabeza empezó a sobrepensar, cosa puntual, yo soy un sobrepensador nato. Ese es como una red flag mía que yo sobrepienso muchísimo. O sea, demasiado. Pero lo he ido trabajando, lo he ido manejando, he ido volviendo mi amigo de esa falencia, digámoslo así, aunque no me gusta decirle falencia, sino de esa, ¿cómo se le puede decir? De esa limitación, de esa condición que tengo de que sobrepienso mucho las cosas, porque siempre estoy como en un estado de alerta. Pero bueno, en esa situación de estar sobrepensando sobre de qué va a ser el capítulo y tal, y pascual, me pasó algo de lo cual dije, bueno, voy a hablar sobre esto, porque esto puede que envuelva, o sea, como, sí, que dentro de esto que me pasó ayer por la noche, contenga todas esas cositas que me dijeron las personas, la ansiedad, el miedo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿de qué estoy hablando? Resulta que ayer por la noche, en ese momento en que estaba yo ahí como sobrepensando, cabezón sobre no, que qué voy a grabar. De hecho estoy grabando el video a las 2:30 y es para las 5, entonces tengo que correr. Me puse a pensar y empecé a sentir miedo. Me empezó a dar miedo. ¿De qué? No sé. Pero empecé a sentir mucho, 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 mucho miedo. Miedo porque decía, ¿será que sí estoy haciendo capítulos chéveres? ¿Será que sí le gusta a la gente? Bueno, mi cabeza empezó a complementarse con muchas cosas, como empecé a generar ansiedad, que es el miedo al futuro. ¿Sí me va a entender? Y aparte, después de sentir ansiedad, que la ansiedad... Momento. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, ayer estaba ahí sentado en mi cama pensando y pues me dio miedo, empecé a pensar sobre qué tal si no se me dan las cosas, será que si estoy haciendo las cosas bien. O sea, yo me acuesto y como que le empiezo a decir al universo, yo soy mucho yo creo en Dios, no digamos de una forma religiosa ni católica ni nada de esas cosas, aunque toda mi familia todos son católicos, pero sí creo en Dios, sí creo que hay algo allá que te escucha, el universo, las energías, llámenlo como quiera, Buda, bueno, lo que sea. El caso es que yo por las noches antes de dormir siempre me acuesto y agradezco, doy gracias al universo, a la vida, a Diosito, a mi abuela que está allá, siempre todos los días le digo hola, estuvo bien el día, también hablo con mi perro, o sea, suena raro, pero mi perrito Homero, él falleció hace un año, en noviembre, y él estuvo conmigo 14 años de mi vida. Así que es prácticamente parte de mí. Entonces, sé que por ahí no escuchará para la gente que es un poquito más escéptica y te dirá, no, pues ya se murió. Pero pues para mí es importante. Entonces todos los días por la noche yo me acuesto y le digo como que estoy bien, cuídense mucho. Donde sea que esté Homero, donde sea que esté mamita, abuelita pues. Cuídense mucho y Y siempre le digo al universo como que me gusta mucho el mundo de los sueños. Entonces siempre le digo como que... siempre le digo que por favor me dé una señal mediante un sueño, algún sueño lúcido, algo así, que a mí me gusta mucho y me han pasado muchas veces. De hecho suelo tener muchos sueños lúcidos. Entonces que si en el mundo de los sueños o algo así me dan una señal, mis guías espirituales, el universo, quien sea, de que estoy haciendo las cosas bien y que voy por buen camino. Entonces eso me puse ayer en esa situación porque me empezaban a entrar miedos. Entonces quería hablar sobre el miedo, porque del miedo se derivó un poquito de ansiedad. ¿Por qué? Porque me empecé a pensar lo mismo de lo que les digo, la ansiedad es un poquito de exceso de futuro.
y procurarse por cosas que quizás uno no puede controlar. Eso me pasaba hace unos años muchísimo más, pero ahora no tanto. Porque ya lo reconozco y trato de usar las herramientas que sé, que conozco, para calmarme, como respirar un poco y demás. Pero pues también empecé a pensar como, les contaré, los pensamientos que me llegaron fue como de, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿A la gente sí le estará gustando mis videos? ¿Será que sí le va a gustar mis videos? Empiezo como Doctor Strange a generar hijo de mil escenarios en mi cabeza donde la gente no le puede gustar mis videos. O no le puede gustar lo que hago, o se van a burlar de mí, o se van a reír de mí. Bueno, empiezan las inseguridades a salir a flote en mi cabeza y todo pasa súper rápido en cuestión de minutos. Entonces, claro, la cabeza empieza a hacer un bombo y me empieza como a desesperar. Entonces, como no encontraba un tema bueno, también empecé a pensar como tipo, no, otra vez voy a empezar a fallar, porque hasta ahora no he fallado, llevo casi un mes y pedazo subiendo video diario y me siento muy cómodo, muy tranquilo. Solo que se me empiezan a acabar las ideas, por ejemplo, en los podcasts. En el fútbol quizás no, porque pues fútbol hay cada fin de semana y hay siempre temas para hablar, se viene el mundial y demás. Pero en esto, que es Divagando, que es el podcast que estoy armando para traer a un invitado, porque hasta ahora solamente ha habido una persona que quiere venir al podcast y que me dijo que sí. Entonces estoy armándolo bien, pero de resto me toca hacer los podcasts a mí solo. Y es complicado porque no sé cómo gestionarlo, no sé los temas. Yo simplemente me siento aquí y hablo abiertamente con ustedes como me siento, temas que me han pasado y demás, que quizás a la gente allá afuera le guste y se siente identificado. Pero claro, empiezo a rayarme y empiezo a generar eso, empiezo a generar malos futuros en mi cabeza que no están existiendo, que no puedo controlar. Como que no, que voy a empezar a fallar. Porque yo llevo 10 años en esto. Realmente yo llevo 10 años subiendo videos desde el 2016. Y entonces empiezo a pensar como no, ya voy a empezar a ser otra vez desordenado. Voy a empezar a ser poco disciplinado. Que es mi falla. Si yo hubiera sido más constante desde el 2016. Entonces ahí ya cambiamos y nos vamos al pasado. Porque ahí ya mi cabeza pasa de tener ansiedad, que es un exceso de futuro, a pensar en el pasado, que es un exceso de pasado. ¿Qué hice? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué no hice en el pasado? Empiezo a recordar momentos en donde las cosas quizás eran más fáciles, empiezo a sentir nostalgia y como que le entran a uno ganas como de llorar y demás. Entonces eso, empieza mi cabeza a pensar eso, como si yo en el 2016 hubiera sido más constante y demás. Pero claro, en el 2016 no tenía el PC que tengo hoy, el internet que tengo hoy, la cámara, el micrófono, los parlantes, etcétera, etcétera. Todo ha sido un proceso. Entonces trato de pensar como en eso para contrarrestar ese pensamiento de depresión, de tristeza que se empieza a apoderar de mí. Y todo eso pasa, todo lo que le estoy contando pasa en cuestión de segundos en la cabeza de uno. Entonces eso empieza como a desesperarlo a uno. Entonces por eso es como muy importante hablar de esto. Y quería traerlo aquí, a hablarlo aquí en el podcast, porque sí me parece que es un tema importante que muchas veces la gente no le da tanta trascendencia como debería, tanto a la tristeza como a los miedos, ¿vale? Porque siempre nos han enseñado como en la vida de que uno nunca debe tener miedo, como que el que tiene miedo se jode. Y realmente yo tengo una teoría que la planteo yo con mis amigos y con algunas amigas que yo me pongo a divagar. Y es que todo tiene que ser un equilibrio. Es decir, todo en exceso es malo, incluyendo las cosas que teóricamente son buenas. Esa es la teoría que nosotros nos planteamos siempre, que es buscar el equilibrio perfecto. ¿Sí me hago entender? El equilibrio perfecto de todas las cosas. Entonces en eso entra también esto. Desprenderse totalmente del miedo tampoco pienso yo que sería bueno, porque quizás el miedo, la angustia, o sea, del miedo deriva la angustia, según Gabriel Rolón, una de las personas que más admiro, y ojalá algún día en la vida poder traerlo aquí al podcast cuando esto sea más grande, hayamos avanzado un poquito más, y ojalá es una de las dos personas que yo quiero, de pequeño inciso, conocer en la vida y darle un abrazo y decirle gracias, que es Gabriel Rolón y el creador de One Piece, Eiichiro Oda. Son las dos personas que yo quiero conocer con todo mi corazón. Pero bueno, volviendo al tema, eso, la angustia o el miedo es como una advertencia que te hace el cuerpo ante una situación de la que desconoces que puede pasar, de la que no tenés control.
¿Sí me hago entender? Entonces no es del todo malo, porque es como una señal que te manda el cuerpo en el cual vos dices, uy, alerta, ojo, cuidado. ¿Sí me hago entender? Entonces quizás, por ejemplo, en mi caso, yo ayer o hoy por la mañana, que tampoco tenía mucha idea de qué hacer, sino hasta que yo dije, uy, voy a hablar un poquito del miedo y de cómo de ahí se derivan muchas otras cosas. Empecé a sentir angustia porque se pasaban las horas y yo decía, tengo que tener el video listo para las 5. Entonces, esa angustia como que me mandó esa señal de, ay, marica, tengo que ponerme las pilas. Pero no dejé que siguiera más allá, o sea, le puse un límite a la angustia. Le dije como, bueno, gracias angustia por demostrarme de que tengo que moverme, tengo que ponerme a hacer algo diferente. Pero tampoco voy a dejar que estés todo el tiempo aquí, porque si no, entonces no voy a terminar haciendo nada. Entonces, claro, la angustia o el miedo lo que te hace, siento yo, es la parte buena, por así decirlo, de eso es como que te pone alerta. Entonces te advierte como, oye, cuidado que ese callejón se ve como peligroso, ojo. O yo que sé, vas a saltar de paracaídas y te da nervios porque pues todas las cosas que pueden salir mal. Pero también cosas que pueden salir bien, como vivir una buena experiencia, experimentar, claro, ¿sí me entiendes? Pero cuando uno se deja llevar por ese miedo, consumir completamente, ahí es cuando uno ya empieza a ponerse muchas limitaciones personales y empieza a derivar en muchos otros miedos, ¿sí me hago entender? Y a esto voy con el tema de el miedo en lo que uno hace, el miedo a fallar, el miedo a fracasar, que siento yo que era como el tema principal que quería traer, que es lo que yo sentí ayer por la noche, que es lo que yo he sentido en lo largo de mucho tiempo, precisamente con esto que hago yo. Porque yo también me planteaba en qué momento es bueno renunciar y seguir con otro camino, o en qué momento yo tengo que seguir luchando por mi sueño. Ese pensamiento siempre me venía, y mucho más antes, cuando era más pelado. Ahora yo aprendí de que todos tenemos miedo, todo nos da miedo, o sea, nos da miedo todo, pero aún así uno tiene que hacer las cosas con miedo. Hay que saber qué cosas, uno no puede ser bobo, pero hay que hacer las cosas con miedo. Y cuando uno hace las cosas con miedo, experimenta las cosas de una manera distinta y quizás amplía, evoluciona y crece, amplía su mente, pues. Y siento que eso me pasó, y lo digo también como para ustedes, de que si tienen un sueño, siento que vivimos o sea, no desistan de él, porque siento que vivimos en una sociedad en la que, bueno, también depende mucho de la crianza, pero desde chiquitos muchas personas, al menos a mí me pasaba, que lo que decíamos no me acuerdo si fue en el anterior o en el anterior capítulo, que hablábamos de que la sociedad, o bueno, el entorno de nosotros nos obliga a ir como en por dos. Todo el tiempo tienen que ser eficientes, todo el tiempo hay que hacer cosas, todo el tiempo hay que hacer cosas, porque si no uno es un fracasado, todo el tiempo hay que moverse, todo el tiempo hay que tin. Como que eso también se ha instaurado dentro de cada uno de nosotros, y nos ha hecho pensar de que también tenemos que de que si no obtenemos las cosas a la primera, no las vamos a obtener nunca, ¿sí me hago entender? Y yo no creo tanto eso. También hay otra cosa, y es que el miedo al fracaso está muy latente, es lo que digo, o sea, como que esta sensación de que todo vaya así tan rápido, hace que pensemos de que es más fácil fracasar, ¿sí me hago entender? De que si no conseguimos las cosas rápidas somos un hijo de pucha pedazos de caca fracasados y ya no hay nada más para hacer, cuando sí hay muchas cosas por hacer en el mundo. Y yo me acuerdo mucho de una frase que tira Gabriel, bueno, una frase no, una historia que él contó acerca de él como persona, porque también uno, vuelvo y te digo, el hecho de que vaya todo tan acelerado, uno ve pelados que están haciendo lo que uno quiere hacer y que uno lleva años haciéndolo, y digamos al otro pelado, yo que sé, le sonó la flauta en 2 meses y ahora es súper famoso, y entonces uno dice, uy, pues pucha, pero entonces quizás esto no es lo mío. Pero ¿quién decide que eso es lo de uno? ¿Quién decide que eso no es lo de uno? Uno mismo es el que tiene que decidir eso, porque los caminos de todas las personas son distintos. Entonces es inevitable a veces compararse con la vida o con el camino ajeno, pero es importante entenderlo y identificarlo y decir, bueno, me estoy comparando, no me voy a comparar tanto, porque si no empiezo a sufrir yo, voy a seguir mi camino.
Entonces ahora voy con la historia que contó Gabriel. Gabriel contaba su historia de vida. La voy a parafrasear un poco porque no me acuerdo bien a detalle cómo la contó, pero básicamente era de que él quiso hacer muchas cosas en la vida, quiso ser músico, quiso ser profesor, etcétera, etcétera. Y que me acuerdo que él contaba de que cuando tenía más o menos, iba a cumplir 30 o algo así, 20 y pico tenía, él se apuntó como para hacer las pruebas en la escuela de psicología, porque le llamaba la atención la psicología, porque él cuando fue profesor se dio cuenta que le gustaba mucho escuchar a los pelados, sus problemas, intentar ayudarles, escucharlos y demás. Y que él tenía las pruebas para la escuela de psicología, pero que no las iba a hacer y que el papá le preguntó que por qué no las iba a hacer. Y que Gabriel había dicho de que él no soportaría fracasar una vez más, que intentó ser músico y no pudo, que intentó ser tal cosa y no pudo, que intentó ser otra y no pudo. Que otra cosa importante que él decía, que me pasa a mí también mucho, que ahora si se metía a la escuela de psicología no sabe si iba a poder, además de que cuando lo lograra, si es que lo logra, si es que se gradúa, va a tener más de 30 y pico. Error fatal. Él decía, un error fatal es pensar que a los 28 ya se te acabó la vida. Y yo lo entiendo porque yo con 27 años siento que la vida se me cortó. Que se me pasó el tren, el famoso se me pasó el tren. Y yo sé que eso va ligado a lo que digo de que vamos como en por dos y tenemos que ir acelerados todo el tiempo. Entonces si yo no logro las cosas cuando tengo 16 años, si no logro ser futbolista a los 16 años, ya no lo logré nunca. O le meten a uno en la cabeza de que son casos extremadamente especiales o que los que están tocados con la varita son los únicos que lo logran. Y a veces uno deja de hacer las cosas simplemente porque le da miedo a no lograrlo y perder el tiempo. ¿Sí me hago entender? Entonces Gabriel contaba eso y contó que el papá le dijo que el tiempo no se va, o sea, prácticamente que el tiempo no se va a detener, que más de 30 años va a tener en algún momento, que lo importante es que si cuando tenga 30 años él es la persona que él quería ser, que él hizo lo que él quería hacer, porque 30 va a tener en algún momento. El tiempo va a pasar y el tiempo no perdona. Y dijo que el papá le había dicho de que a él no le importaba tener un hijo que falló mucho, que él no le decepcionaría eso, que él le decepcionaría tener un hijo que no llegó a ser lo que tenía que ser o lo que podía lograr ser por miedo a intentarlo. Y hay algo importante que también dice Gabriel, que también me entra mucho a mí, que pues también lo dice mucha gente en el típico discurso de inténtalo, esfuérzate, da todo por tu sueño que se logra. Y hay que ser... Yo creo que Gabriel también me ayudó mucho y me abrió los ojos en el sentido de que él dijo de que también es un pecado y también es como... no un pecado, sino que también es muy egoísta de nuestra parte decirnos a nosotros mismos de que si lo intentamos lo suficiente, algún día se va a dar. Porque puede que no. Y él explica de que hay cosas que dependen de uno y hay cosas que no dependen de uno. Pero que si uno hace todo lo que depende de uno, y eso es algo que yo me lo instauré. Pero él dice que si hacemos todo lo que depende de uno, ya lo que no depende de uno efectivamente no va a depender de uno y puede pasar de todo. ¿Sí me hago entender? Entonces que no todos los sueños que uno quiera los va a conseguir. Pero no significa por eso de que uno no vaya a insistir y no se vaya a esforzar por conseguirlos. No todo en la vida se puede lograr y eso es contraproducente según la canción de Patito Feo de que todo se puede lograr aunque sea duro el camino. Pero realmente es así, o sea, no todo lo podemos conseguir, pero no significa que entonces tengamos que renunciar a la primera. ¿Sí me hago entender? Y yo tengo la teoría, yo Michael Andrei, modifiqué la famosa ley de atracción, la famosa ley de atracción que todo el mundo habla, de que si uno lo desea con todas las fuerzas del mundo, el universo se conspira al favor de uno. No creo que sea así. Yo creo más bien de que sí, uno tiene que enfocar su energía en algo que quiere, pero al enfocar su energía uno también va poniendo piedrita por piedrita para ir construyendo el camino. ¿Sí me va a entender? Yo creo que así funciona la ley de atracción. No solamente sentarme
y decir, quiero ser futbolista y lo pienso con todo el amor del mundo, pero me quedo aquí sentado y no hago nada. Y espero que, como lo estoy pensando tanto, en un mes, si yo todo el mes estuve sentado aquí, en un mes venga y me toque a la puerta Guardiola y me diga, necesito que jugues para el City. Yo siento que así no funciona y siento que ese es un error muy grande, porque hay mucha gente que quizás yo también pensaba así, son a punta de pensamiento y querer y ponerlo en palabras, lo voy a lograr, y no. Yo siento que eso hay que complementarlo, que es un equilibrio. Volvemos al famoso equilibrio. Es un equilibrio entre lo pienso todo el tiempo, al yo pensarlo todo el tiempo pongo mi energía y mi disposición y mi corazón en eso, me acuesto pensando en eso, en mi sueño, en lo que quiero, pero al mismo tiempo lo complemento moviéndome hacia ese sueño. ¿Cómo es moviéndome hacia ese sueño? No dando saltos largos, o sea, es decir, no significa que ya el día de mañana yo quiero ser cantante y el día de mañana ya ya voy a ser cantante, solamente voy y busco un estudio y me pongo a grabar. No. ¿A qué me refiero con poner piedritas en el camino? Es que, yo quiero ser cantante, listo. Entonces a partir de mañana en mi mente me pongo la meta futura, la meta grande, que es ser cantante y llenar un estadio, pero lo desgloso en mini metas, en mini piedritas para poder construir ese camino, en mini ladrillos para poder construir una pared. ¿Sí me van a entender? ¿Qué es? Mañana me meto a clases de canto, empiezo a mejorar cantando, veo videos de YouTube de cómo aprender a producir música, me pongo bases de rap, me pongo bases de trap en YouTube y empiezo a cantar, empiezo a escribir letras, Ahí ya me estoy movilizando hacia el sueño que tengo. Y si encima de eso lo conecto con el pensamiento de estar pensando todo el tiempo en mi objetivo, se combinan las dos y algo pasa. O sea, empiezo a generar movimiento. Y yo tengo la teoría de que si uno genera movimiento, si yo me muevo, el universo se mueve. Y también tengo una teoría que es que si yo me muevo, el universo se mueve, algo pasa. Puede que el día de mañana no consiga yo ser Beyoncé, no consiga ser yo el cantante del gueto, el mejor cantante del mundo, pero algo pasa. Es decir, si yo me empiezo a mover, el universo se empieza a mover y empieza a abrir puertas. ¿Y qué tal que en esas puertas se me abra una en la cual yo no fui el mejor cantante del mundo, pero se me abrió una oportunidad de ser DJ por allá y me volví un gran DJ? Y aparte de eso, somos cambiantes y lo que me gusta ahora no es lo mismo que me va a gustar en un futuro. Si me voy a entender, por ejemplo, Gabriel estudió para ser psicólogo, psicoanalista, y ahora es muy bueno. Y aparte de ser psicoanalista, se le abrieron oportunidades y también va a podcast y habla y se volvió un gran orador y la gente lo reconoce mucho, sacó libros. ¿Sí me hago entender? O sea, empezó a abrir un camino y al final no le fue tan mal. Simplemente tomó el riesgo. Porque al final, volviendo al tema del miedo, el miedo siempre lo limita a uno por cosas que quizás no han pasado. Y algo que me sirve a mí, que quizás les puede ayudar a muchos, que es como por lo que me volví a motivar ahora para hacer videos, porque yo en mi cabeza siempre pensé, estoy muy viejo, hay pelados que son youtubers con 16 años, cuando yo empecé no había mucha gente, ahora todo el mundo lo hace, o sea, hay más competencia, yo no quiero competir con nadie, pero ya estoy viejo, ya la gente no me va a ver, ya no soy tan gracioso, no. Y al final llegaba a la conclusión, o sea, para yo motivarme, yo dije, bueno, la vida no tiene ningún tipo de sentido. Así que si no le doy sentido yo mismo a mi vida, lo va a hacer otra persona. Así que mejor me cojo yo mi miedo y subo una historia, porque a mí me da miedo hablar en público, entonces subir historias hablando así, o publicar cosas en Instagram me daba miedo porque me siento que se van a burlar de mí. Esos son traumas de mi infancia. Pero que al final yo dije, bueno, si se burlarán un rato y ¿qué más da? ¿Qué más da? O sea, igual me voy a morir, prefiero morirme o llegar al final de mi carrera, o al menos si no se me dio, coger y decir, pucha, no se me dio, pero lo intenté, me esforcé, subí videos, lo hice con miedo, pero lo intenté. A decir, pucha, ¿qué hubiera pasado si hubiera tal? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tal? Prefiero vivir tranquilo y decir, lo intenté, a vivir con el arrepentimiento de qué hubiera pasado si. Y eso me ayudó mucho a hacer muchas cosas con miedo, porque a mí me dan miedo muchas cosas, yo vivo con miedo todo el tiempo.
Pero prefiero hacer las cosas con miedo a no hacerlas. Y cualquier persona que les diga a ustedes que no tiene nada de miedo es un mentiroso pajudo de mierda. Cualquier persona que les diga el miedo no sirve para nada también es un mentiroso pajudo de mierda. De corazón se los digo, tengan miedo, pero analicen su miedo, transiten el miedo, hablen con su miedo, vivan el miedo y avancen. Si hay algo que los motive y ustedes aman de corazón hacerlo, avancen. Avancen con miedo. Que poco a poco van a ir perdiendo ese miedo. Y no dejen que su cabeza les juegue una mala pasada, porque la cabeza es engañosa, la cabeza es cosa brava. ¿Sí me entienden? Si ven el vaso medio vacío, pueden verlo medio lleno también. Y aunque no todo es felicidad todo el tiempo, no significa que todo tenga que ser tristeza todo el tiempo. Todo es un equilibrio. Y si un día se sienten angustiados y quieren llorar como yo ayer, lloren. Yo ayer lloré y me permití llorar, me permití estar triste, permití sentir la ansiedad, transitarla y ver qué es lo que pasaba. Me permito sentir la ansiedad, me permito sentir la depresión un poquitico. Y luego, después de un rato, digo, listo, ya está. ¿Cómo fue que? ¿Cómo solucionamos aquí? ¿Qué herramientas hay? ¿Por qué me quiere decir esto que estoy sintiendo? Entonces la persona que venga a su vida y les diga, es que ustedes no pueden llorar porque ustedes tienen que ser fuertes, es un debilucho de mierda. Porque las personas fuertes son las que muestran su sentimiento, lo transitan y aprenden a vivir con eso. Y siguen adelante. Porque todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Y todos tenemos que aprender y a convivir con eso. Y si uno deja de luchar contra eso, quizás se puede sentir un poquito mejor. Ayer también tuve un poquito de nostalgia, no les voy a negar, que ahí fue la parte como depresiva o melancólica de mi noche, por así decirlo. Así como tuve una parte ansiosa en la noche, también una parte melancólica. Que fue porque estaba yo scrolleando en TikTok viendo a ver ideas y tal. Y me salió una página que estaba repitiendo los capítulos de Manual de Supervivencia Escolar de NET. Y eso retumbó en mi infancia. Y como hablamos del capítulo pasado de la malparidez cósmica, que si no se lo vieron, vayan, mírenlo, que es muy bacano hablar de temas interesantes. Me hizo sentir y vivir lo que viví cuando yo me vi esa serie, que fue una época triste porque estuve solo, pero al mismo tiempo bonita porque viví esa soledad, y entre esa soledad encontré una felicidad y una alegría, ¿sí me hago entender? Y empecé a recordar cómo fue la primera vez que yo vi el capítulo donde Ned se besó con Mouse, donde Ned le dijo que le gustaba a Mouse. Empecé a sentir esa alegría de verme ese capítulo y me dieron ganas de llorar. Empecé a salirme una lagrimita. Luego sentí tristeza, sentí nostalgia, melancolía por recordar cómo fue esa época y que era mucho más chévere. Que fue muy chévere y quizás no la aproveché. ¿Me voy a entender? O sea, empecé como a ponerme reflexivo. Pero eso está bien, eso está bien. De hecho, eso me parece a mí algo muy bonito, porque la cabeza es como una especie de baúl, ¿sí me van a entender? Baúl de un tesoro, por así decirlo. Y los recuerdos son ese tesoro que uno atesora dentro de ese baúl. Y lo bueno de ese baúl es que ustedes pueden ir y acceder a él cuantas veces quieran. Entonces es mejor tener recuerdos significativos en la vida, vivir experiencias chéveres, que cuando uno acceda a ellas pueda sentir emoción, tristeza, alegría, puede sentir algo. ¿Sí me va a entender? Y eso es bonito. A mí me pareció, aunque fue triste un poquito y lloré y tal, al final cuando ya pasó todas esas emociones que sentí anoche, se sintió bonito recordar, y agradecí haber vivido esa época en la cual veía mucha televisión y me sentí bien. Me sentí un poquito bien, si me hago entender. Entonces eso es bonito, y también pasa mucho cuando uno recuerda a alguien. Es mejor recordarlo bien a irse y recordarlo de una manera fea, traumática, si me hago entender. Pero bueno, gente, básicamente era eso. Divagué un poquito sobre lo que me pasó anoche, que fue una combinación de miedo con ansiedad, con depresión y demás.
Quizás no es el capítulo más trabajado, pero es un capítulo muy sincero, de corazón, que vengo y me parcho aquí a hablar con ustedes. Y empezamos hablando de un tema y por allá me divago y me voy para otro. Esa es la idea también del podcast, por allá me divagando con Mike. Pero bueno, espero les haya servido. Recuerden, ustedes son gente valiosa. No es más fuerte el que no llora, sino que es más fuerte el que llora y transita esa tristeza, ese dolor y sigue adelante. Es más valiente aquel el que necesita ayuda y va y la pide, que el que la necesita y por orgullo no va y no dice nada y se traga todo. Eso no es una persona fuerte ni una persona valiente. Recuérdenlo. Hablen con la gente, no se guarden las cosas, porque si uno no expresa lo que siente, esas emociones buscan cualquier forma de salir por el cuerpo, sea por una enfermedad, sea por un malestar, un dolor de cabeza, una diarrea, lo que sea. Entonces recuerden eso es muy importante. Luchen por sus sueños, no importa cuál sea, no importa que sea, no importa que sea bien visto en la sociedad o mal visto. Recuerden, yo quería ser youtuber y esto que estoy haciendo por allá en el 2016, y en esa época era mal visto por la sociedad. Todavía es mal visto, pero a día de hoy, miren lo que es. Hay gente, he visto sitios que hablan sobre dar clases sobre redes sociales. Hay certificados que te certifican sobre cómo ser influencer. O sea, miren en lo que se convirtió, si me hago entender. Entonces no le pongan cuidado a eso. O sea, si ustedes tienen una idea, mientras que no le hagan daño a nadie, luchen por ella, esfuércense, den todo de sí. No esperando a que se vaya a dar sí o sí, sino esperando hacer lo mejor que ustedes pueden hacer y dejando el resto al universo, que eso no depende de ustedes. Y créanme que si ustedes le meten la ficha y con miedo y todo hacen las cosas con amor, algo pasa, algo sucede allá arriba en el universo. Y recuerden algo también muy importante que siempre le digo a mis amigos cuando sienten esa sensación, y me repito a mí cuando la siento: no van tarde, cada camino es diferente, cada persona tiene su sendero. Hay personas que empiezan a los 15 años y apenas a los 30 y pico se les da. Hay otros que empiezan a los 20 años y a los 21 ya se les dio. Hay gente que arrancan en algo y a los 2 meses se les da, pero luego se cae y luego vuelve y surge. Entonces el camino de cada quien es diferente, ¿vale? El camino de cada quien es diferente, no se comparen. Es bueno buscar referencias, pero entendiendo de que cada camino es distinto, y coger lo mejorcito de cada persona y adaptarlo a su ser, al ser de ustedes, porque cada persona es diferente, ¿vale? No está mal sentir envidia. La envidia es un sentimiento que nace de querer algo y no tenerlo, y ver cómo una persona sí lo tiene y uno querer merecerlo. Pero simplemente entiéndanlo. O sea, si les pasa, no se castiguen porque les esté pasando, sino más bien escúchense y digan: esto es cosa mía, tengo que solucionarlo yo, no es culpa de la otra persona. No es culpa de la otra persona que yo esté teniendo celos de ti. Entonces más bien revísense, paren, frenen un momento, no vayan en por dos, analicen qué es lo que pasa, por qué ustedes se sienten así, no culpen a la otra persona, háganse responsable de lo que ustedes sienten. Y sigan adelante, ¿vale? No sientan envidia, pero no pasa nada si la sienten, simplemente trabajenla para ver cómo la solucionan. Y poco más, gente. Espero que si alguno está pasando por algo así y está sobrepensando mucho, pues esto le haya servido. Les dejo un último tip, un ejercicio que me enseñó una amiga una vez para estar presente, aparte de la respiración, que es muy buena. Ejercicios de respiración que son muy buenas, como el 4x4, que es: respiro en 4 segundos, sostengo en 4 segundos, boto en 4 segundos. Esa es muy buena para calmarse un poquito. También hay otra que es 4x7x8, respiro en 4, sostengo en 7 y boto en 8. También es muy buena. Aparte de eso, hay un ejercicio cuando uno le dan ataques de pánico, ataques de ansiedad, que se puede representar de muchas maneras. Que es cuando tu cabeza también está muy sobrepensando en fuego. Reconocerlo primero que todo, saber que estás transitando eso, entender: bueno, listo, me está dando un ataque de pánico, sí, estoy sobrepensando. Cuando lo reconoces, ahí coger y decir: bueno, voy a escoger un objeto al azar que esté aquí a mi alrededor y empiezo a describirlo en mi mente. Por ejemplo, estoy viendo el bombillo.
forma redonda, una parte blanca, una parte un poquito más transparente, un tornillo, el tornillo es de pala, el tornillo es de color metálico, está anclado a una pared. Cuando ustedes lo empiezan a escribir en su mente, lo que hace es que su cabeza, ¡pum!, deja de estar por allá volando en la nebulosa y cae otra vez aquí al presente. Y eso les ayuda a tener un poquito de margen y control para tranquilizar y estabilizar su ser. Así que tranquilos. Y recuerden, no se preocupen si están pasando por un mal rato, eso no los hace débiles, los hace muy fuertes. Pues nada, gente, espero les haya gustado. Ya saben, ustedes son valiosos, nunca lo olviden. Acá abajo mis redes sociales para que me sigan y estén pendientes cada vez que subo un videito que siempre aviso. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo videito. Adiós. Por cierto, si quieren, déjenme por acá algún tema que quieran que yo hable o que yo investigue y pues les dé mi punto de vista. De eso también se trata el podcast. Así que quizás ahora no somos muchos, pero espero que sigamos creciendo la comunidad y esto siga avanzando. Poco a poco, algún día estoy haciendo las cosas bien y sé que algo va a pasar, no sé qué, pero algo pasará. Nos vemos. Adiós.